Cordial saludo y bienvenidos a una presentación más del Faro, un programa de Magenta Radio. Esta semana que termina y que muy seguramente muchos de ustedes ya saben que tuvo de todo, pues ha sido bastante interesante. Vamos a hablar primero que todo sobre el presidente Petro y lo que ocurrió en la entrevista con Al Jazeera. También vamos a hablar obviamente de las elecciones en los Estados Unidos, cuál es el mensaje que queda. Vamos a recordar algunos aspectos de lo que se conmemoró en esta semana, digamos no una celebración, sino realmente es un acontecimiento que la verdad no es que haya sido de muy grata recordación y tiene que ver con el Palacio de Justicia. Pero bueno, de ese tema o de esos temas y otros vamos a hablar en unos momentos, porque el Faro comienza ahora. Bienvenidos al Faro, una luz en el camino para informarte mejor. También estoy seguro que deben tener a la idea de una tregua. Gracias por continuar con nosotros. Una semana bien interesante, se merece muchos análisis y sobre todo porque la que viene también es igual de interesante, pero los insumos para la próxima semana están en lo que acabamos de ver. Hoy me acompaña aquí en el escenario Laura de la producción allá en Latinoamérica. Hola Laura, ¿cómo vamos? Hola William, buen día. Un saludo a todos los que nos ven en vivo, en diferido. Espero leerlos a todos acá en sus comentarios. Voy a leer cada uno de ellos y obviamente les daré su debida respuesta. Claro que sí. Bueno, esta semana que terminó en Colombia y en Latinoamérica, pues ha sido muy compleja y en Colombia pues fue festivo y de pronto en algunos medios pasó desapercibido un acontecimiento que a mi modo de ver es muy interesante por lo que hay en el trasfondo y tiene que ver con una entrevista que le hicieron al presidente Petro en un canal que se llama Al Jazeera. Entonces me gustaría que lo viéramos para poder entender el contexto del mensaje que hay detrás. Así que veámoslo. Aunque hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra, parece que en el caso del presidente Gustavo Petro de Colombia, ese adagio popular no aplica, porque aunque son muchos quienes están en la orilla opuesta y no le reconocen nada de lo bueno que ha hecho, ya sea por su manera de expresarlo o por su origen personal y familiar o simplemente porque al opositor político no hay que reconocerle nada, la verdad es que Gustavo Petro goza de mucho afecto tanto en Colombia como en el exterior. Podríamos incluso destacar que desde un país pequeño del norte de Sudamérica, un hombre con textura moderada se levantó para decir lo que muchos por décadas han intentado gritar y han intentado hacer, que no podría resumirse en pocas palabras, pero libertad, humanismo, amor y democracia son algunas de ellas. Irónicamente, en el siglo de las comunicaciones en masa, las redes sociales, las plataformas digitales, el trabajo en red y la inteligencia artificial, por mencionar algunos logros, el avance en las calidades y virtudes de los seres humanos se han por lo menos estancado y en muchos casos han retrocedido. Y la muestra más palpable la vemos en los acontecimientos ocurridos en Gaza, con una brutalidad que corroe el alma ante el sufrimiento de familias enteras que vieron cómo en cuestión de unos días, que se volvieron meses y luego años, la humanidad observó en tiempo real la pérdida de vidas humanas por miles, de la misma forma en la que ve cómo se pierden en Ucrania, Rusia y de forma exorbitante en Sudán, un país que parece no importarle a casi nadie. Por lo anterior, la batalla que viene librando desde hace varios años el presidente Gustavo Petro en contra de la injusticia en sus diferentes expresiones no es un acontecimiento de menor valor. Por el contrario, es el motor que inspira a niños, jóvenes y adultos que incluso sin conocer su lengua, posición geográfica o postura política, le reconocen con admiración su trabajo, que por cierto también fue resaltado en una entrevista bastante curiosa y conmovedora con el canal Al Jazeera. Allí el presidente tuvo contacto con algunas de las personas
que vivieron los efectos de la barbarie en carne propia, y aunque la lucha de un presidente perseguido, desprestigiado y a quien intentan callar a como de lugar continúa en varios frentes, la historia ya está contando las travesías de un luchador que, armado de la palabra y su pasión por la vida, logra inspirar a quienes, teniendo mucho o muy poco, ven la vida diferente, sin el cristal de la codicia y la banalidad. Y como la historia se sigue escribiendo, los dejamos con algunos momentos especiales de la entrevista con Al Jazeera. Mahmoud, mañana te abrazaré con la fuerza de mi corazón. La ciencia y los sentimientos. Aquí tenemos niños vivos, niños que vamos a ayudar, niños que sobrevivieron, pero miles fueron muertos, asesinados. No queremos que los misiles asesinen más niños en el mundo. Ayer dije, lo que queremos es un mundo en que incluso el ruido de los carros cese, para que en las ciudades se oiga ese ruido de las carcajadas de los niños. Esa es la paz y esa es una mejor humanidad. ¿Cómo te llamas tú? Adam. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Son todos iguales? Bueno, William, en cuanto al video que acabamos de ver, y no le podemos desmeritar al presidente Petro, que en todo su mandato, en todo su gobierno, como persona y como presidente, ha estado muy activo en cuanto a temas sociales nacionales e internacionales. Entonces, mi pregunta es, ¿tú qué lectura le haces a los mensajes y a las críticas que le llueven al presidente Petro por ocuparse de temas del extranjero? Bueno, la verdad es que tiene varios análisis ese video. Lo primero, frente a tu pregunta, yo creo que es como una narrativa que se empieza a forjar en torno a la nueva presencia del presidente en el mundo, porque, digamos, la evidencia de la misma entrevista es que es importante, ¿cierto? O sea, que un medio internacional le dedique no solamente esa infraestructura de tener varias conexiones al tiempo, sino también de llevarla a las personas o de llevar al resto de las personas un mensaje espontáneo, un mensaje desde un país pequeño, porque la verdad es que Colombia es un país muy pequeño, que a veces uno piensa que es como el centro del mundo, pero no, la realidad es completamente opuesta. No significa que no sea importante, significa que realmente cuando uno analiza la posición de Colombia, pues no tanto por su geografía, sino por lo que representa a nivel de su Producto Interno Bruto, de la cantidad de personas que tiene, etcétera. No es que sea un país muy grande, ni que tampoco económicamente tenga tanta incidencia. Por eso lo que hace el presidente me parece que es trascendental, porque a pesar de esas limitaciones que podamos tener en Latinoamérica y particularmente en Colombia, pues hay gente que lo está viendo, hay gente que está destacando ese mensaje positivo, hay gente que nota cómo el mismo presidente también le habla fuerte a los Estados Unidos, de la misma manera en que los Estados Unidos le habla fuerte a Colombia y al resto del mundo. Entonces, yo creo que hay mucha gente interesada justamente en bajarle como la caña, como los logros, como esa capacidad que tiene el presidente de influir en mucha gente. Y obviamente, pues en los niños es importante también, porque estos niños, no solamente los que vimos en pantalla, sino también los que conocen de un presidente que allá en el otro lado del mundo ha levantado la voz, y los familiares, los padres y en general pues las personas de la Franja de Gaza y de Palestina, pues también tienen una muy buena óptica de lo que ha hecho el presidente, porque fue uno de los primeros que levantó la voz. De hecho, en estos días, él recordaba su intervención en la ONU de hace tal vez 3 años, en la cual él advertía que se avecinaba en ese momento pues algo muy grave para ese sector de la Franja de Gaza. Él lo recordaba y el tiempo terminó dándole la razón. Entonces, creo que de aquí en adelante, porque ya estamos en una temporada fuerte de elecciones, tanto en Estados Unidos como en Colombia,
esa narrativa se va a escuchar más de lo que uno quisiera y siempre van a tratar de demeritar, así, ahora estoy utilizando la palabra que también tú usaste, van a tratar de demeritar al presidente Petro por todo lo que haga. Y aparte de eso, lamentablemente tenemos la mala costumbre de que siempre le estamos quitando el mérito a las demás personas, ya apartándonos un poco del tema político, ¿no? Entonces, si alguien hace algo bien, el que está al lado y no lo hizo, es el primero que le cae encima. La pregunta sería, ¿por qué usted que le está cayendo encima a esta persona no lo hizo entonces? Pero al que lo hace es al que critican. Entonces, me parece que es como muy injusto, pero esa es la vida. Yo no sé si a ti te ha pasado o has notado eso incluso en tu propia vida, o ustedes que nos están viendo, pues lo habrán notado también en el trabajo. Laura. Exacto, William. Si nos ponemos, bueno, nos damos cuenta, los canales de televisión, los que normalmente la gente ve, lo tilda como si fuera algo malo. ¿Es malo realmente ponerse la mano en el corazón? Es la pregunta. No, es que es el problema. Lo malo lo han vuelto bueno, ¿cierto? Y lo bueno lo han vuelto malo. Muchas veces lo hemos escuchado al presidente, pero no es ni siquiera un tema político. Yo creo que no es ni siquiera un tema de derecha, de izquierda o de algún partido en particular, sino que el ser humano en eso ha tenido retrocesos. Para ponerles un ejemplo más cercano todavía, hace pocos días, en el evento que hubo de el Movistar con respecto a uno de los precandidatos de la derecha, pues hay cosas que no compaginan, ¿cierto? Los cristianos, para poner ese segmento específico que apoyan, no todos, los que apoyan a esa tendencia política, pues de un lado dicen, no, el amor, la paz, es que la salvación, Dios, etcétera, y por el otro lado, no, es que hay que darle balina a todo el mundo, pues ahí esas dos cosas no juegan, son antagónicas, pero ese es el tipo de posturas que también uno ve en mucha gente. Bueno, respetable, ¿no? Es muy cierto. Y mira, William, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a presidentes que den una conferencia cada 6 meses, salen en televisión cada 5 o 3 meses, y no a un presidente que realmente es activo en el país, en temas internacionales, un presidente que dice las cosas como son, y es un presidente que tiene una multitud por detrás, o sea, una cosa exorbitante. Sí, ahí por ejemplo en el video decíamos que nadie es profeta en su tierra porque es como una frase muy popular y coloquial. Pero en el caso de Gustavo Petro, creo que se está evidenciando que hay excepciones, ¿cierto? No solamente él, pero lo citamos a él, porque justamente su popularidad en estos días ha crecido, se ha levantado. Y como estamos en temporada de elecciones, yo creo que eso también va a tener un cambio. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ustedes ahí nos van contando en sus mensajes y en el chat. ¿Qué te parece si cambiamos de tema? Porque noticias es lo que tenemos hoy para desarrollar. Pero esa me pareció muy chévere porque aunque fue al inicio de la semana, pasó en los medios de comunicación tradicionales sin pena ni gloria. Cambiamos entonces de tema. ¿De qué hablamos? ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, William, te voy a poner un video que fue un boom, yo creo que en Estados Unidos y en tema internacional también. Vamos a ver el video. Una derrota estrepitosa y fulminante sufrieron los republicanos y en particular el presidente Donald Trump en las elecciones del martes 4 de noviembre de 2025, una fecha un poco extraña para hacer elecciones, tomando en cuenta que en buena parte del mundo democrático se hacen los fines de semana y en particular los domingos, pero eso quedó demostrado que es lo de menos a la hora de la democracia. Lo que sí fue muy importante y evidente es que en los sitios que se llevó a cabo elecciones, es decir, en Virginia, en Nueva Jersey y particularmente en la ciudad de Nueva York, además del estado de California, ganaron los demócratas con una amplia diferencia, básicamente como rechazo a las políticas económicas, el manejo de la salud, la persecución a los inmigrantes
y la militarización de algunas ciudades, entre otras cosas. Y es que a escasos 10 meses del gobierno de Donald Trump, esta derrota llega en un momento crítico para el mandatario, que tiene una desaprobación muy alta. Crece la frustración de muchos con el presidente Trump, según la última encuesta de NBC News, que destaca cómo el mandatario no ha cumplido, según los votantes, sus expectativas. Su aprobación cayó para ubicarse en 43 puntos, con 55% de los estadounidenses desaprobando su gestión. Y con la economía como el tema que más reclamos genera, más de 6 de cada 10 votantes consideran que no ha cumplido al manejar el creciente costo de vida. Ahorita está muy difícil, ¿no? Porque hay escasez de empleo también y todas las cosas están subiendo de precio. Normalmente lo que compraban, que huevos, jugo, leche, ya no es lo mismo. Compran los mismos productos, pero ya no es el mismo precio. En el estado de Virginia se hizo historia con la primera mujer en ganar la gobernación. Se trata de Abigail Spanberger, una mujer muy inteligente y capacitada para el cargo. En la gobernación de Nueva Jersey ganó Mikie Sherrill, otra de las grandes promesas del Partido Demócrata. ¡Hola Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Pero el gran ganador de la jornada se llama Zoran Mandani, el nuevo alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo, Nueva York, un socialista que desde hace varios meses se ha convertido en la pesadilla de Donald Trump y los republicanos, un joven de 34 años que derrotó a uno que otro millonario de la ciudad que le apostaba a su oponente, Andrew Cuomo. Entre sus detractores se encuentra el propio Donald Trump, que abiertamente manifestó su rechazo a esta candidatura. En Latinoamérica, muchos conocieron a Zoran Mandani cuando el presidente Gustavo Petro publicó desde la Gran Manzana esta foto con el entonces precandidato, que ahora ya es el alcalde electo, y esto dijo en su discurso de victoria. Esta nueva era será de progreso constante. Contrataremos miles de profesores más. Nos hemos inclinado ante el altar de la cautela y hemos pagado un precio muy alto. Demasiados trabajadores no se sienten identificados con nuestro partido y demasiados entre nosotros han recurrido a la derecha en busca de respuestas sobre por qué han quedado atrás. Dejaremos la mediocridad en el pasado. Ya no tendremos que abrir un libro de historia para encontrar pruebas de los demócratas. Pueden atreverse a ser grandes. Nuestra grandeza será todo menos abstracta. Lo notará todo inquilino con renta estabilizada, que se despierte el primer día de cada mes. Bueno, William, como pudimos verlo en el video, ganó Zoran Mandani. Realmente yo creo que Trump no se lo esperaba. Creo que no esperaba realmente que ganaran ellos. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Zoran Mandani? Yo creo que cuando uno empieza a revisar ya pasadas las elecciones que se hacen un martes, y no es un día, digamos, normal en la cabeza de las personas que viven en Colombia o en México, etcétera, porque normalmente se hacen el fin de semana y sobre todo el domingo, pero en esta elección había mucho en juego y cuando ya pasa la elección, los republicanos tratan de bajarle un poco la espuma, como, sí, ganaron, pero no, y en realidad hubo muchas cosas importantes que analizar ahí. La primera, pues esa que sería la obvia, que es la victoria de un socialista, como él mismo se ha presentado y lo vimos ahí en el video, y una persona muy joven, porque 34 años para ser el alcalde de una ciudad tan importante como Nueva York, pues realmente no es un logro menor. Sin embargo, muchas cosas de las que se dicen en campaña, cuando se van a realizar ya propiamente empoderados del cargo, la cosa puede cambiar, y es lo que habitualmente ocurre. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos, los funcionarios públicos de cualquier país, de cualquier ciudad, pues tienen un ordenamiento que está ceñido a la ley. Muchas cosas no dependen exclusivamente de una orden que le dé su jefe, que en este caso puede ser el alcalde. Muchas sí, pero otras están estrictamente ligadas a lo que diga, por ejemplo, una asamblea, lo que diga también un consejo, lo que diga la constitución, etcétera, etcétera. No es solamente dar la orden de quitar y poner. Si así fuera, pues seguramente muchas promesas se cumplirían más por parte de los políticos. Entonces, lo que suele ocurrir en general
es que la persona plantea su programa de gobierno, él expone sus ideas, sobre eso va a ser su línea conductual, pero cuando ya llega a ejecutarlas, comienzan las trabas. Más o menos lo que le ha pasado al presidente Petro en Colombia, que cuando llegó al cargo, pues empezó a notar una serie de cosas, primero, que no le habían dicho, y segundo, que son propias del aprendizaje, de la curva de experiencia de cualquier ser humano que llega a un puesto, y más si ese puesto es nuevo. Entonces, en el caso de Zoran, pues que ha lanzado muchas cosas buenas que si se realizan de verdad serían muy buenas, pero él como inmigrante las conoce, eso es lo que logra hacer la conexión con la gente de a pie, porque el tema de la renta estaba disparado o está disparado, el tema obviamente de la persecución a los migrantes, etcétera, la inseguridad, bueno, toda esa cantidad de cosas que ya vimos, y él logra conectar con eso. Que las pueda cambiar rápidamente es otro tema, pero si logra cumplir, por ejemplo, la mitad, pues le va a ir bien, porque normalmente en Nueva York manda mucho la gente que tiene el poder, que tiene demasiados negocios. De hecho, el anterior, no, bueno, como 2 o 3 alcaldes anteriores han sido económicamente muy poderosos, como por ejemplo en el caso de Bloomberg, que pues es millonario, o incluso el mismo Andrew Cuomo, que tiene muy buenas conexiones, que él mismo, digamos, maneja la ciudad porque la conoce muy bien al derecho y al revés. Sin embargo, Zoran le gana justamente a Andrew Cuomo, y cuando él está aceptando la derrota, Andrew dice algo así como, yo tengo que ayudarle a Zoran. O sea, no, como una posición hasta interesante, no tanto de llevar la contraria, desde voy a hacer oposición, sino vamos a ayudarle, y cierra con una frase que me parece magistral y dice, porque yo amo a Nueva York. Entonces, pues, son políticos al final de cuentas, pero digamos, eso hace relación con lo que puede llegar a pasar en los próximos años, ya con Zoran Mandani como alcalde. Muchos mitos también se crean alrededor de que sea musulmán. Algunos dicen, no, está a favor de los sionistas, otros dicen, no, es que justamente está en contra, etcétera, etcétera. Realmente muchas cosas las vamos a ver, es ya en el día a día, en la ciudad, pues, en una ciudad como Nueva York. Es cierto. Y sabes también que me llamó mucho la atención las declaraciones de Gavin Newsom, que él siempre ha sido como muy frentero y muy parado en la raya en cuanto a Donald Trump. Y él dijo, las cosas se verán en las votaciones. ¿Qué es lo que prefiere la gente? Dicho y hecho, así fue en realidad. Y ahora mi pregunta es, ¿qué esperamos de los demócratas? Uy, esa es una pregunta buenísima. Mencionaste a Gavin Newsom, que justamente es demócrata, pero que también está hablando no de ahorita, desde hace varios meses, casi que desde la llegada de Trump, ha levantado más la voz en el sentido de que los demócratas tienen que reinventarse, tienen que mostrarse de otra manera, entender la dinámica de lo que está pasando en el país, etcétera, etcétera. Y en esa línea también está Zoran Mandani, solo que a Zoran se lo hemos escuchado un poco más fuerte, más radical. Entonces, en los demócratas muy seguramente también se empiezan a mirar y se empiezan como a replantear, diga, bueno, pero sí somos demócratas, pero ¿qué tipo de demócratas? Porque Zoran dice yo soy socialdemócrata, y pegado dice yo soy socialista, y pegado dice yo soy musulmán. O sea, cosas que tienen un trasfondo político y también religioso que cala en las personas. Entonces, muchas de estas cosas que ocurren, uno las puede comparar con lo que pasa en Colombia para poder entenderlas mejor, porque parecieran temas lejanos y por allá en los Estados Unidos, por allá en Europa, por ahí. No, resulta que todo eso son corrientes ya mundiales que terminan afectando a Colombia y a Latinoamérica. ¿Por qué lo digo? Porque si uno analiza, si no hubiesen ganado, por ejemplo, en Carolina o en Nueva York o en New Jersey, ¿qué hubiese pasado? Pues que la derecha estaría diciendo, no, es que nosotros ganamos, mire, los derrotamos otra vez, y en la derecha colombiana estarían diciendo, aquí en Colombia toca hacer lo mismo, mire que Trump ganó, mire que los republicanos estarían tomando eso como bandera. De hecho, esas noticias de los pocos medios que le hemos dado como esa gran cobertura somos nosotros. No de ahorita, sino desde cuando Zoran Mandani ganó las primarias por allá, creo que fue en el mes de enero.
Entonces, para responder a tu pregunta, me fui un poco por las ramas, es lo que pasa en Colombia. Ahora ganó Iván Cepeda y le ganó a Carolina Corcho, y Carolina Corcho venía con otra dinámica diferente, pero si uno mira el discurso de Iván Cepeda es más tirado a la izquierda, bien izquierda, ¿cierto? Sin ser izquierda radical, sino más marcada a la izquierda que el progresismo del cual habla Carolina Corcho. Entonces, claro, cuando llega Carolina Corcho y los que son afines a Carolina Corcho, como ha pasado históricamente, pues los empiezan a mirar como raro. Eso mismo ocurrió en el liberalismo con Galán, por allá al finales de los años 80. Entonces llegan, sí, son liberales, pero ¿qué tipo de liberales? Entonces empiezan a mostrar algunas ideas innovadoras probablemente, o por lo menos diferentes, y entonces los empiezan a mirar raro, y entre ellos se empiezan también a tirar codo, ¿no? Como a echarse pullas, como que hay cierta división, pero al final les toca aglomerarse. ¿Qué significa eso? Las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos son fundamentales porque pueden o quitarle poder a Donald Trump y a los republicanos, o definitivamente entregárselo todo. Eso es fundamental. Y lo otro es que Gavin Newsom, no solamente él, pero Gavin Newsom está tomando la delantera sobre ese liderazgo demócrata. Y eso puede ser muy fuerte porque está calando muy duro entre la gente. Es un tipo que tiene un buen porte, es un tipo que se expresa bien, que le está hablando en el mismo tono y de la misma manera a Trump y a los republicanos, que incluso se lo han cuestionado, pero él dice, no, es que alguien tiene que darle respuesta. Entonces es una figura que está tomando también relevancia y muchos lo ven o lo vemos como presidenciable. O sea que ahí tienes. Bueno, William, tengo otras tantas preguntas para hacerte. Veíamos en el video que la popularidad de Trump ha bajado. Yo creo que no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Hemos visto que le han dado palo o bueno, duro em, en diversos países y en su propio país, empezando por Gavin Newsom. Eh, ¿Crees que Trump pueda dificultar de pronto o tomar medidas en cuanto a los demócratas por haber ganado? Sí, sin duda. De hecho, antes de las elecciones, él lo anunció. Él decía cosas como, si gana Zoran Mandani, entonces voy a recortar el presupuesto para Nueva York, ¿cierto? Cosas que incluso pueden hacerse o pueden que no, a raíz de que justamente los presupuestos se determinan con anterioridad. Pero eso dentro de la masa crítica, dentro de la gente, pues tiene un peso, ¿no? Y puede que le funcione al revés también. Puede que la gente, como lo vimos en las elecciones, en vez de asustarse, lo que diga es, no queremos aquí definitivamente que nos sigan imponiendo cosas al estilo de Donald Trump, y empezamos a notar siempre la expresión no kings, ¿cierto? Es decir, no queremos reyes, y eso también empieza a popularizarse para justamente contrarrestar la narrativa de Donald Trump. Y es un arma. Para Donald Trump, esa es un arma, como es un arma los aranceles. Entonces, él siempre va a intentar hacerlo, y además solo lleva 10 meses. O sea, tiempo es lo que le queda de gobierno a Donald Trump, y va a utilizar las herramientas que sea, porque además él lo dice de frente, es que ni siquiera es que uno lo tenga que intuir, sino que él lo dice de frente. Por eso es peligroso, y seguramente el resultado también que se dieron en las elecciones dice mucho, aunque como suele pasar en todos estos políticos, la autocrítica es cero. No escuchamos en ningún momento que él dijera, mire, sí, nos equivocamos, vamos a replantear las cosas, de pronto la gente tenga razón en esto y esto y esto, por eso votó en contra, porque mucha gente de la que votó ahora a favor de los demócratas había votado a favor de los republicanos en la elección presidencial. Pero no hay autocrítica, entonces simplemente él dijo, yo le dije a los republicanos que se postularon que dijeran todas las cosas buenas que yo estoy haciendo. Entonces muchos de los que eran candidatos dijeron, no, usted no nos apoyó, usted realmente dijo cosas, pero que nos hubiese apoyado como tal a nosotros, no lo hizo. Y eso también significa que hay cierta división entre los mismos republicanos. Bueno,
Algo que comentar es que Gavin Newsom desde ahorita está sentando como sus bases para su futura presidencia si es que desea lanzarse. Y está recolectando personas, seguidores, una fama, porque enfrentarse a Donald Trump no es así de fácil, pero él lo ha logrado y ha ganado. Bueno, la siguiente pregunta, William, es, ¿tiene esta victoria alguna incidencia en Colombia? Yo creo que incidencia más en el tema mediático y en el tema de la credibilidad. Si hubiesen seguramente ganado los republicanos, todos los días tendríamos a la gente hablando en Caracol, RCN, El Colombiano, etcétera, de la victoria de los republicanos por aquí, la derrota de los demócratas, y ustedes saben que presidente Petro ha sido muy afín con los demócratas. Entonces, también le estarían dando palo por ese lado. Creo que es un ejemplo de que sí se puede luchar contra ese tipo de narrativas y del discurso que tienen los republicanos, que es derecha, y que lo copian la derecha latinoamericana y en particular la derecha colombiana. Cuando ustedes analizan qué proponen los candidatos presidenciales de la derecha colombiana, son los mismos que proponen en la derecha de los Estados Unidos, son las mismas cosas que dice el propio Donald Trump. Ellos lo citan, ellos, digamos, lo siguen, casi que lo idolatran, etcétera. Y pues yo creo que ahí hay muchas cosas que tendremos que ir analizando a medida que van pasando los meses y que se van agotando cada uno de los pasos de las elecciones presidenciales y obviamente el Congreso. Bueno, alguien también que sonó mucho por esos tiempos es el expresidente Barack Obama, que odiados por muchos, amados por otros, pero vamos a ver realmente qué fue lo que dijo. Es difícil saber por dónde empezar, porque cada día esta Casa Blanca ofrece una nueva tanda de ilegalidad, negligencia, mezquindad y pura locura. Tenemos un presidente que cree que está bien usar el Departamento de Justicia, por ejemplo, para perseguir a sus oponentes políticos. Y esperen, acá hay una regla. No se puede abuchear. Tienen que votar. No oirán si abuchean, pero sí oirán con su voto. Así que tenemos un presidente que sustituye a fiscales de carrera por leales que harán lo que él les ordene. Y ahora les exige que le entreguen millones de dólares de los contribuyentes que él tuvo que pagar en gastos por haber infringido la ley anteriormente. Tenemos un comandante en jefe que ha despedido a oficiales militares condecorados porque cree que podrían ser más leales a la Constitución que a él. No abucheen. Ha desplegado la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses y ha afirmado estar deteniendo oleadas de criminales que en realidad no existen. Tenemos agentes de ICE enmascarados que llegan a furgonetas sin identificación y detienen a personas en las calles, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Y los agarran bajo sospecha de que no parecen verdaderos estadounidenses. Tenemos un secretario de Salud y Servicios Humanos que se opone a la ciencia comprobada y luego promueve la pseudociencia. Tenemos a un alto asesor de la Casa Blanca que califica a todo el Partido Demócrata de extremistas domésticos. Y tenemos a un pobre economista laboral que fue despedido por informar con precisión sobre malas cifras del empleo que no le gustaron a Trump. Me encanta, es como si todos los días fuera Halloween. Solo que aquí todos son trucos y nada de dulces. Bueno, Obama, otra persona que tiene una dura posición sobre Trump, en realidad.
Bueno, desde que Obama, bueno, salió de la Casa Blanca, él ha estado activo de una u otra manera en cuanto a política. Nos hemos dado cuenta, pues, que esta vez fue más fuerte de lo usual. Entonces, William, te pregunto, ¿qué tanta credibilidad tiene Obama políticamente? Yo creo que es muy buena y el reflejo son las elecciones. Ahí justamente en el video lo que estábamos observando es que estaba en el meeting que se hizo en Nueva Jersey, sí, en Nueva Jersey, y estaba apoyando a Katie Sherrill, y definitivamente ese apoyo frente a lo que dijo en esa campaña y en las anteriores, en las otras que también estaban del Partido Demócrata, sí ayudó. Y en los videos incluso que salió y que tenía como esa postura frentera, por decirlo así, como coloquialmente se dice en Colombia, gustó, atrajo a la gente y también había una mezcla interesante y era apoyando mujeres, porque también en Virginia gana una mujer por primera vez la gobernación. Entonces, creo que esa fuerza que le imprimió, que le imprimió Obama a las campañas fue muy positiva, pero sobre todo por la narrativa que utilizó, que definitivamente no es difícil si uno toma cada una de las cosas y elementos que ha hecho el presidente Trump en contra de las políticas demócratas, pero también en contra de los propios norteamericanos, pues es obvio que es muy fácil atacarlo. Alguien dirá, bueno, o sea que Trump ha hecho todo mal. No, seguramente hay cosas buenas, lo que pasa es que las cosas malas en las presidencias son más fáciles de detectar al momento, de inmediato. Las cosas buenas se demoran un poco porque tienen que estar sujetas también a indicadores. En ese sentido, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Creo que Obama fue un acierto total. Además que estaba trabajando en llave con Nancy Pelosi, con el mismo Gavin Newsom que me mencionabas hace un rato y con muchos otros. Hasta la misma Kamala Harris estuvo ahí atenta a impulsar esas campañas. Y desde luego, sobre todo en California, con la propuesta 50, definitivamente fue un hit total. Entonces creo que se reencauchó de una manera positiva. William, ¿qué tanto de lo que dice Obama es cierto en cuanto, pues, a las políticas de Trump? Son ciertas, sí, realmente es cierto. Eh, y no es difícil saber que son ciertas porque el propio Trump lo divulga, lo dice. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Pacífico con esos ataques a las lanchas, pues eso no tiene razón de ser, pero él se ufana, el presidente Trump, diciendo, no, es que vamos a matar, es que vamos a acabar, es que, pero nunca hubo un debido proceso, dónde están los arrestos, etcétera, etcétera. Y estamos todos los días en esa curva de arriba y hacia abajo. ¿Será que va a invadir a Venezuela? No, ya no lo va a invadir. Como que sí lo va a hacer. No, Rusia lo detuvo. Cualquier cantidad de cosas. Entonces, las críticas, por ejemplo, sobre lo que se está haciendo con el Medicare y el Medicaid, que es todo engranado en el sistema de salud, pues son duras porque realmente la gente lo nota en el día a día. De hecho, en alguno de los shorts que pasaste, ahí se notaban personas que decían, no, mire, es que los huevos, la canasta familiar está más costosa y ya se ha sentido el golpe de los aranceles que se colocó. ¿Por qué resulta que se colocaron? Porque resulta que eso al final de cuentas uno como empresario termina trasladándoselo es al consumidor final. La gente muchas veces no tiene por qué saberlo porque si no es empresario pronto no es tan fácil de entender, pero cuando uno quiere reducir costos y gastos al interior de las empresas, hay tres maneras fáciles y directas para hacerlo. Uno, que es a través de la disminución de las materias primas. Entonces se tienen varios proveedores con los cuales uno pueda obtener el mejor precio del producto que uno quiera vender, de las materias primas con las que se fabrique ese producto. Entonces uno busca un diferente proveedor. La segunda tiene que ver con la reducción de los puestos de trabajo, que es una de las más utilizadas en el mundo, a mi modo de ver, un grave error, pero es la más fácil, ¿cierto? Entonces, despedir gente. Y ese es un tema que se va a volver muy crítico. Aquí llevamos como un año o 2 años molestando mucho con el tema de la inteligencia artificial y los despidos masivos que ya se están dando, que también el presidente Petro lo advirtió casi que desde la posesión
Entonces, es un tema que ya se está viendo con fuerza. La tercera manera con la cual nosotros podemos, digamos, equilibrar el incremento de los precios, pues es trasladándole la diferencia al consumidor final. Entonces, siempre el consumidor va a llevar del bulto porque paga finalmente cualquier incremento, cualquier impuesto, etcétera, y así es como está diseñado el mercado en general. Entonces, yo creo que lo que dice Obama tiene demasiada razón, pero es fácil, repito, porque Trump también lo promulga. Listo, William. Bueno, pasemos, viajemos en el tiempo, devolvámonos a Colombia. Por estos días ha sonado bastante un tema que, aunque muy bien yo no había nacido para esos tiempos, es algo que marcó la historia de Colombia. Yo creo que un antes y un después. Hay opiniones muy divididas sobre lo que pasó, por qué pasó, cuáles fueron las consecuencias, quién hizo esto, quién no. Entonces, una fecha muy importante, 1985. Veamos el video. 40 años han pasado desde la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuando un comando de 27 hombres y mujeres del M-19 se tomó las Cortes de Colombia, donde más de 3 brigadas del ejército y de la policía reaccionaron desproporcionadamente. Apurar a consolidar y acabar con todo, y consolidar el objetivo, diga. Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. El Estado colombiano nunca abrió investigaciones por los delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, tampoco por la participación y presunta responsabilidad de los Estados Unidos durante la retoma del Palacio, pese a las reiteradas solicitudes de las víctimas. Bueno, al día de hoy estamos esperando que la Fiscalía resuelva la situación jurídica de los miembros de la fuerza pública por los casos de tortura, que pues inexplicablemente llevamos desde el 2011 en investigación. Las indagatorias se realizan a lo que se considera ellos son responsables, el caso de Arias Cabrales, el caso de Hernández López y el caso de Frasica Naranjo, que eran los que estaban al frente del operativo en directo. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé, no sé. La falta de investigaciones de fondo por parte de la Fiscalía General de la Nación ha sido la constante en estas 4 décadas, salvo por un pequeño lapso de 5 años, entre 2005 y 2010, cuando la fiscal delegada cuarta ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, avanzó en algunas líneas. Hoy Buitrago es crítica del papel del ente investigador y acusador. ¿Quién causó el incendio? ¿Por qué razón se levantó la guardia y la vigilancia al día 5 de noviembre de 1985? ¿Por qué estaban totalmente desamparados los magistrados de la Corte cuando había sido clara las amenazas y el riesgo desde principios del año 85? ¿Por qué razón no se investigaron las torturas de muchos de los rehenes liberados en Palacio de Justicia? Pero también, ¿por qué no se hicieron exámenes de balística, trayectoria, con los muertos y los homicidios que ocurrieron dentro del Palacio de Justicia? Las líneas son muchísimas. Cada vez que ahondas en cada una de estas líneas, pues encuentras mucha más prueba para decir que también faltan muchas más investigaciones. Ningún guerrillero a esas alturas es tan estúpido quemarse un mismo. Y quemar todos los procesos judiciales que había en uno de los pisos de la Corte Suprema significaba incinerarse la columna guerrillera misma con todos los magistrados dentro. Eso sería un suicidio. El presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Por su parte, Eduardo Carreño, uno de los defensores de las víctimas de desaparición forzada del Palacio, asegura que ante la desinformación de algunos medios de comunicación, hay varias verdades que jamás podrán ser desvirtuadas por los militares que participaron, por omisión o por acción, en los hechos ocurridos antes, durante y después de la toma y retoma. Arcano 6 de Paladín 6, siga Paladín 6. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio. Había un conocimiento previo por parte de las fuerzas militares
y del alto gobierno de que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia y que prepararon todo el escenario para facilitarle el ingreso a las instalaciones del Palacio. En esos momentos estaba bajo la vigilancia de la policía, que era una vigilancia estricta, con cerca de 24 hombres bien armados y entrenados. Y el ejército les retira la vigilancia de la policía y lo dejan a descubierto. 3 brigadas completas a disposición en todo sentido. Ahí no se buscaban capturas ni toma de rehenes, nada. Ahí simplemente era eliminar al M-19 y a quienes ellos consideraban eran colaboradores, tal como se demostró en los estudios de inteligencia que después aparecen. Bueno, William, un momento muy duro para Colombia y su historia, pero ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia sobre el tema del Palacio de Justicia? Desde mi experiencia, eso es 1985. 1985 es un año muy recordado por 2 acontecimientos. Uno, pues obviamente ese que es el Palacio de Justicia, la toma y retoma del Palacio de Justicia, y el otro es la tragedia de Armero. Y la diferencia en fechas es de apenas algunos días. O sea, la toma del Palacio de Justicia ocurre entre el 6 y el 7 de noviembre, y la tragedia de Armero ocurre el 13 de noviembre, que es la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que provocó una avalancha de lodo que sepultó pues a una ciudad muy cercana que se llamó en ese momento Armero, y eso ocurre en el departamento del Tolima, y se estima que fallecieron ahí unas 31,000 personas. Entonces, digamos que ese mes en particular y ese año pues tiene esa connotación. Cuando ocurre lo del Palacio de Justicia, yo vivía como unos 10 o 15 minutos del sitio, del centro, y estaba pequeño. Sin embargo, nos enteramos de lo que estaba pasando, no inicialmente por los noticieros, sino porque la mamá de un amigo estaba atacada llorando, ya eso eran como las 5 o 6 de la tarde tal vez, y entonces cuando le preguntamos con el amigo que por qué lloraba, no, es que su papá no ha llegado, y por allá en el centro eso está feo, eso pasó algo. Entonces, claro, pues recordamos que en 1985 uno se comunicaba, era por el teléfono fijo, ¿cierto? Y uno confiaba mucho en lo que se decía por la radio y por la televisión, en lo que se llamaban los canales nacionales, que era como una manera de decirle, porque pues siempre los diferentes canales han tenido nombres, pero era como una manera muy coloquial de uno saber que estaba mirando ese tipo de televisión. Y resulta que el señor, el papá de mi amigo, trabajaba como una cuadra y media del Palacio de Justicia. Entonces, eso fue como el primer indicio de que algo estaba pasando por allá. Como a la hora y media llegó el señor y ya empezó como a contar así de primera mano, no, eso se tomaron el palacio, entonces, etcétera, etcétera. Ya fuimos a los noticieros a ver lo que se ve en las imágenes común y corriente, y me parece que en ese momento pues uno se queda en su mente con lo que los noticieros y con la poca información que había al respecto, porque también hay que ser justos en eso, pues si estamos hablando de que era una época con unas limitaciones de comunicación muy grandes, pues uno confiaba en lo poco que se sabía. Con el tiempo, me parece que ocurre lo mismo que con grandes acontecimientos de la historia colombiana, como la masacre de las Bananeras, el asesinato de Gaitán, del mismo Galán posteriormente, bueno, cantidad de acontecimientos en donde siempre hay algo turbio por debajo de la mesa y que queda ahí como resguardado y que le toca a ciertas autoridades o a las mismas personas que sufren esa tragedia investigar, mover las cosas, porque siempre hay algo oculto. En ese caso puntual hay que hablar de 3 cosas a mi modo de ver. La primera, estamos hablando hoy de ese acontecimiento es porque fue algo horrible, que fue una toma que hace el M-19, eso ahí no tiene discusión, ¿cierto? Que produjo una serie de muertos, que en sí mismo es un atentado contra la democracia, es un atentado contra una institucionalidad, eso no se puede desconocer. Lo segundo es que hay que poner cada cosa en su justa proporción. Las fuerzas militares, las fuerzas de la policía,
están diseñadas es para proteger a la ciudadanía, pero también para defender a la ciudadanía, al país, perdón, las instituciones. Y entonces, cuando ya baja la espuma de los acontecimientos, empiezan a salir en las imágenes personas que estaban vivas, ¿cierto? O sea, que estaban vivas, pero que cuando las sacan del Palacio de Justicia, algunas desaparecieron y hasta el día de hoy, pues no, definitivamente no se sabe nada de ellos y son los familiares los que tienen que remover más bien diría yo, todos esos archivos para que alguien les dé una respuesta de lo que ocurrió. Por eso ahí en el informe que hace RTBC, que me pareció genial, pues mencionan que Ángela, se me olvidó, bueno, Ángela Lozano, bueno, se me olvidó el nombre, que fue una de las ternadas para fiscal por el presidente Petro y que después fue su ministra de Justicia. Entonces, es la que tuvo, digamos, un periodo de remover todos esos escombros y que algunas cosas salieran a la luz, pero ella misma deja planteadas las preguntas. Porque cuando uno ya mira en detalle los acontecimientos, uno sí encuentra muchas cosas locas. En televisión yo me acuerdo que ese día nos pareció como muy cinematográfico cuando el tanque dispara la bala de cañón al edificio y eso pues después es tapado con la bandera y a uno todo eso le parecía como chévere, como muy cinematográfico. Ya después uno dice, no, eso no tenía ni nada de cinematográfico, sino son muchas cosas detrás, en el trasfondo. Entonces, ¿por qué iniciaron el incendio si se supone que eso ya estaba controlado, cierto? ¿Qué pasó con las personas, etcétera, etcétera, etcétera? Pero yo creo que es una fiel copia de cómo las fuerzas militares de ese entonces tienen siempre algo chueco que esconder. Y creo que quedó como evidenciado y hoy mismo también vemos a raíz de lo que se ha dicho en la JEP por los falsos positivos, que muchas cosas en el ejército y en la policía se han manejado de manera turbia, siguen ahí guardándose los secretos y curándose, más bien cuidándose las espaldas los unos a los otros. Qué bueno que algún día podamos saber toda la verdad. Es desde luego una opinión personal, ¿no? Pero realmente hay personas que han sido muy juiciosos en hacer la investigación y a quienes les debemos dar las gracias por justamente tratar de buscar la verdad. Laura. Bueno, es muy cierto, William. Fue un acontecimiento bastante doloroso para las personas que lo vivieron en ese momento, inclusive para las personas que no lo vivimos, pero pues que de una u otra manera lo recordamos, ya sea por videos, por historias. Lo que pasa es que han pasado ya tantos años, es bastante poca la evidencia. Esperamos que en realidad en algún momento salga a la luz realmente lo que pasó. Y la siguiente pregunta, William, es, ¿por qué la derecha insiste tanto en que Petro tuvo que ver? Porque es el caballito de batalla de ellos. O sea, a Petro le van a echar la culpa de todo. No le falta sino decir que también estuvo metido en el asesinato de John F. Kennedy, pero siempre le van a echar la culpa de todo a Petro y en general a todos los que sean de su orilla, digamos en este caso, si ellos son los que andan con ese cuento que son los de la derecha tradicional de Colombia, pues siempre le van a echar la culpa a Petro o a los de izquierda o a quienes se identifiquen con su manera de pensar y su manera de ver las cosas o hayan pertenecido al gobierno. Realmente Petro no podía estar en el Palacio de Justicia porque él estaba preso, él estaba se me olvidó, él estaba preso en Zipaquirá, si no estoy mal, y era imposible que estuviera en esa toma. Además, en ese entonces tampoco Petro es que ocupara un lugar muy destacado dentro de la guerrilla, o sea, no es que fuera de los mandos altos, ¿no? Pero siempre le van a echar la culpa de que estuvo allá o de que ha matado a no sé cuántas personas, lo cual no es cierto porque no hay ninguna evidencia de que haya sido así tampoco. Pero no, definitivamente no estuvo en el Palacio de Justicia. Bueno, devolviéndonos ya un poco más acá, un acontecimiento que pasó realmente hace poco, esta semana, fue la COP30. Vamos a ver qué pasó y de qué se trata. Y como el mundo no se detiene,
Las noticias internacionales también tienen su espacio en El Faro, con William López. Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira. Irreversible, comparable con un holocausto nuclear. Eso es lo que decía la ONU. ¿Y qué pasó? Aquí estamos. El señor Trump está equivocado. La ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve. Brasil será el anfitrión de la COP30, específicamente en Belén, también conocida como la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una cumbre anual que reúne a gobiernos, científicos y otros actores para debatir y negociar medidas contra el cambio climático. En la primera jornada, 3 presidentes se destacaron: Gustavo Petro de Colombia, Gabriel Boric de Chile y Donald Trump de Estados Unidos. Lo curioso es que el presidente Trump fue protagonista no porque haya asistido al evento, todo lo contrario, su inasistencia a la COP30 no pasó desapercibida, como tampoco fue ignorada su reciente postura frente al cambio climático y las energías limpias. ¿Cuáles son los fetiches que nos están separando del objetivo simple de la vida? Que ni de derecha ni de izquierda es simplemente el objetivo común de la humanidad. Uno, la ausencia de los Estados Unidos aquí. El que el señor Donald Trump no venga. El que tenga una conducta, el personal, de negación de la ciencia y lleve a su sociedad con los ojos cerrados al abismo y con ella a la humanidad. El señor Trump está equivocado. La ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía. No es taladrar, taladrar y taladrar. Está 100% equivocado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Recuerdan cuando hablaban del calentamiento global? Después hablaban del cambio climático, no importa lo que fuera. Más calor o más frío, no importa. Son gente muy lista comparado con ellos mismos. Pero mi política es muy simple. Perforar, bebé, perforar. La era de oro de Estados Unidos ha comenzado. Lejos de la resignación, lejos del pesimismo, estamos aquí hoy más que para redoblar nuestros compromisos o para comprometer nuevas metas, para ser claros en cómo vamos a cumplir las metas que hasta hoy nos hemos dado. Porque las consecuencias de no hacerlo son realmente catastróficas. Y permítanme ejemplificar con un punto que ha hecho patente la actual presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas. Si la temperatura sube en 2 grados, significa que más de 400 millones de personas van a tener inseguridad alimentaria. Bueno, William, ¿qué esperamos de la COP30? No, yo creo que de la COP30 lo que se esperan son resultados pequeños, pero que sean medibles en el tiempo, que sean palpables, sobre todo a nivel de dinero, porque Lula ya propuso y va por buen camino que se consolide otro fondo, ¿cierto? Pero en esta ocasión ya específico para poder avanzar sobre el cuidado de la selva amazónica. Lo que pasa es que la COP dura varios días. No es algo que uno pueda decir solamente que se resolvió con la primera o la segunda jornada o a qué acuerdos llegaron, pero me parece que es clave lo que dice el presidente Boric en el sentido de que sí, se ha hablado mucho, se ha diagnosticado mucho cuál es el problema, pero se necesita son acciones concretas y las acciones concretas parten de que hay 2 superpotencias que se llaman Estados Unidos y China, pues que tienen que hacer más de lo que han hecho hasta el momento, que en algunos casos podríamos decir que es leve o poco, ¿cierto? Tampoco digamos que nada, porque recordemos que en los Estados Unidos hay estados que sí le dan importancia al tema climático, uno de ellos es California, pero hay más. Sin embargo, la COP dura varios días,
Entonces, habrá que esperar hasta ese momento qué es lo que se ha consolidado, pero definitivamente el país más interesado en que se consoliden resultados y que los acuerdos lleguen a feliz término es Brasil, porque es el país que tiene digamos, un impacto mayor sobre la Amazonía. Cuando uno está en el colegio, o seguramente ustedes también se acordarán de pequeños que el profesor, la profesora, uno siempre le decía, no, es que el pulmón del mundo es la Amazonía, no, es que la Amazonía, pero si usted se acuerda, os va y revisa un libro de historia de cuántas hectáreas tenía cuando a usted le dijeron eso, a cuántas tiene hoy, pues se va a dar cuenta que ha perdido millones de hectáreas porque la ganadería extensiva, porque la tala de los árboles, etcétera, etcétera, se han quedado con esa porción de tierra, pero no hay como una visión de futuro. Entonces, en los comentarios, por ejemplo, uno ve personas que dicen, no, lo que pasa es que Trump, como ya está con un pie en la tumba, no le importa nada, y eso, que pareciera chistoso, tiene toda la razón. Mucha gente realmente que no está interesada en ese tema es porque ya sabe que no va a haber ese momento, pero personas, por ejemplo, como tú o tus hijos o nietos, etcétera, pues sí lo van a vivenciar. Entonces, si uno busca, por ejemplo, en Google evidencias del cambio climático, pues le van a aparecer glaciales que han hecho deshielo, o se va a encontrar zonas que son ya erosionadas gigantescas, lo que acabamos de mencionar de la Amazonía, temperaturas muy altas en sitios donde no deberían estar tan altas las temperaturas y viceversa. Pero cuando se le resta importancia a ese tipo de cosas, pues pareciera que son como mentiras a lo Trump, como lo dijo por ahí hace un momento. Es que si hace mucho calor, entonces que el cambio climático, si hace mucho frío, que el cambio climático, pero justamente todos esos movimientos en el clima son el reflejo de lo que pasa con la Tierra. Seguramente los expertos que ya lo han explicado tendrán más elementos para cimentarlo. Entonces la COP30 promete y esperemos que sean cosas concretas. Listo. El discurso del presidente de Chile, Boric, fue un discurso bastante emotivo, porque él dice que él lucha y pelea porque estos temas de cambio climático disminuyan porque él acaba de ser padre. Él no solo está pensando en sus hijos y en su futuro, sino también en su país y en todo el mundo en realidad. Y entonces mi pregunta es, ¿qué opinas de él como persona y de su discurso? A mí me parece que Gabriel Boric es muy, muy inteligente. Me parece que es una persona que ha logrado, con la juventud que tiene, aprender en el cargo como presidente, que las cosas tampoco son blancas y negras en algunos temas políticos, pero que tiene unos conceptos bien estructurados y sobre todo humanistas. Y he notado, porque aquí le hemos hecho el seguimiento a Chile, que muchas de las cosas que él dice realmente son ciertas a partir de la realidad, o sea que Chile ha hecho esfuerzos grandes. De hecho, después de China, en Chile es el segundo país donde más buses eléctricos hay, y el mismo Boric lo comenta y lo dice con satisfacción, pero también son líderes en el hidrógeno verde. O sea, hay cosas que concretamente las han hecho. Tiene una relación muy fuerte, muy, muy fuerte con Lula. Lula lo quiere mucho y eso también le da como confianza a él de decir lo que dice y de proyectarse hacia el futuro. Creo que es un hombre joven que tiene muy buenas ideas. Algunas personas de pronto no confían mucho en él, pero porque también uno quisiera que todos los líderes de izquierda o del progresismo se parecieran y fueran iguales y hablaran iguales, y resulta que no se puede, porque sus países son diferentes. Uno no puede esperar que Lula hable como Petro y viceversa, o que Petro hable como Sheinbaum, o que Sheinbaum hable como Boric. No, son condiciones también diferentes de los propios países, aunque convergen en temas iguales, porque cuando escucha, por ejemplo, los problemas de seguridad en Chile, en Ecuador, en todos los países de Latinoamérica son los mismos, y no solo en Latinoamérica, del mundo. El problema del sistema de salud, aquí veíamos a Trump hablar del sistema de salud, y ¿no es acaso el mismo problema que hay en Colombia? Igualito, acá lo mismo, en Reino Unido lo mismo, en todos lados se discute el tema de la salud, porque eso va también cambiando con el pasar del tiempo y con la inversión de recursos. Entonces, a mi modo de ver,
me parece que es un presidente que ha madurado, que va por muy buen camino, ya va a entregar su presidencia y eso también lo hace bajarle un poco el tono, pero no perder el norte de las políticas que debe conservar Chile. Eso me parece que va a ser muy interesante. Bueno, en estos últimos meses hemos visto que la relación entre el presidente Petro y el presidente Trump no ha sido la mejor, pero ¿en qué crees que irá a parar toda esta pelea? Muy buena pregunta y yo creo que la respuesta se remite a las elecciones. Recuerda que el año que sigue hay elecciones en los Estados Unidos de medio mandato, pero también en Colombia pues son las elecciones al Congreso y las elecciones presidenciales. Y Trump va a utilizar la misma estrategia que utilizó en Argentina, dirigiéndose a la gente con mensajes directos, como si no eligen al que está en la línea de nosotros, que es de la derecha o que es tipo republicano, entonces le recorto la ayuda, le recorto los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que utilizó hace poco con los argentinos y que utiliza con todo el resto de los países, ¿no? Es que de pronto nos concentramos en Latinoamérica porque la gente nos ve mucho en Latinoamérica, pero es que eso lo hace con el resto de los países, con los que puede, con los que no puede, él es una mansa paloma. Entonces, con Petro pues va a pasar lo mismo porque Petro también está en campaña. Los dos lo han dicho abiertamente. Petro en todas las alocuciones dice, ojalá continúe este mismo proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y Trump dice, aquí nosotros somos contrarios, no al comunismo, no al socialismo, no queremos nada de eso, mire a ver cómo arreglan eso para que sus países sigan adelante, y así lo vimos hace unos minutos en el video. Eso lo dijo él ayer. Entonces, no va a cambiar y me parece que el presidente Petro pues va a seguir en su posición firme, que no es fácil de entender para mucha gente, pero que era un momento que se veía venir para Colombia, porque es que recordemos que en Chile, en Argentina, en los países del Cono Sur, eso ya se ha vivido, pero en Colombia no, porque en Colombia este es el primer gobierno de izquierda, pero en los otros países donde en años pasados gobernó la izquierda, pues se han vivido esos ciclos, primero que todo, de cambio y segundo, también de violencia. Por eso el peligro de que llegue nuevamente la derecha a Colombia no es un tema ideológico, es un tema de que la misma historia le demuestra a uno qué es lo que pasa, pero si uno quisiera resumir el tema es muy sencillo, es mirar el discurso de Trump, ya. Uno ya sabe que él lo está diciendo de frente. Yo creo que a Trump, si hay algo que agradecerle, póngalo por ahí entre comillas, es que por lo menos dice las cosas de frente y él dice lo que hace, él hace lo que dice, así sean locuras. Que el problema no es ni siquiera que él lo diga, el problema es que la gente que vote por él o por ese espectro político le cree, ¿cierto? Y le sigue el juego. Entonces, en las narrativas de la derecha colombiana está pasando lo mismo. Hay gente que cree fielmente en eso. Pero que están equivocados, pues obvio que están equivocados, porque en las políticas y en los resultados pues se nota que es en contrarios a la vida, a la muerte, a cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que está en la derecha cree que tiene la razón, el que está en el centro piensa que están equivocados los de la derecha y los de la izquierda, y los que están en la izquierda entonces piensan que los de la derecha están equivocados y que ellos tienen la razón. O sea, esos puntos y extremos es lo que estamos viviendo hoy en día. No sé si tú lo veas así también. Sí, es muy cierto. Digamos que uno siempre tira donde uno cree que es. Pero no Además que siempre todos es así. creemos tener la razón en algo, ¿no? Y a veces uno cree que tiene la razón también en todo. Sí, y muchas veces no es así. Y nos hemos dado cuenta que en el mandato del presidente Petro han habido muchísimos cambios, demasiados, beneficiosos, claro. eh, de pronto algunos no muy buenos, la gente no estará de acuerdo, pero pues eso ya va en la perspectiva y en lo que cree uno como persona. Pero es que ahí también hace mucho el juego la desinformación. Y en esa pregunta que tú me hacías de cómo va a quedar el tema entre Trump y Petro,
Yo estoy seguro que si Trump se sentara a hablar con Petro, o viceversa, más bien, depende de quién invite a quién, si esa conversación se llegara a dar, realmente no habría ni siquiera pelea entre ellos, porque hay cosas en las que los dos tienen la razón y llegan al mismo punto, que es la lucha contra el narcotráfico. Lo que pasa es que como lo hace Trump es de una manera equivocada, pero Petro ha demostrado con las incautaciones, con las capturas, con las extradiciones que ha hecho, porque han sido muchas, pero la derecha dice que son poquitas, pero han sido muchas, más de 700, realmente podrían llegar a acuerdos cada uno respetando su orilla, pero eso va a ser muy difícil porque está de por medio Marco Rubio, y Marco Rubio tiene amigos, tiene, tiene errores, tiene fallas dentro de su manera de concebir las cosas, y eso ha dificultado la comunicación entre Colombia y Estados Unidos. Pero muy seguramente si se diera la oportunidad de una reunión, solo ellos dos, pues con los traductores, la cosa sería diferente. ¿Cómo lo sabemos? ¿O por qué lo sabemos? Devolvámonos en el tiempo. ¿Tenía Colombia esos problemas bajo la presidencia de Joe Biden? No, pero Petro le cuestionaba a Joe Biden su apoyo a Israel. Acuérdense de eso. Pero no teníamos ese problema de que vamos a bombardear, de que es que vamos a invadir Venezuela, que vamos a invadir Colombia, que es que vamos a atacar en el Mar Caribe, que es que no habían esos problemas. Entonces, miren que la diferencia está en que llegó Trump y le quedan 3 años todavía. Entonces, en esa falta de tacto. Claro, sí, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo creo que nos vamos a encontrar en otro faro para que hablemos y para que ustedes también pues nos compartan su manera de ver las cosas y que podamos también con los panelistas y con ustedes hablar de toda la temática que se viene. Laura, muchas gracias. Gracias a ti, William, por este espacio. Bueno, nos vemos entonces en otro faro. Cuídense, por favor. Chao, chao. Bienvenidos al Faro, una luz en el camino para informarte mejor.